Sí, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a la sala de conferencias de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, en nombre de su patronato y especialmente de su presidente, que está hoy aquí con nosotros. Pues les damos la bienvenida. Nos alegra mucho verles y creo que también les debemos una pequeña disculpa a todos aquellos que no han podido encontrar un sitio. También por parte de los organizadores creo que se ha puesto todos los medios para que no fuera así, pero en fin, también a veces pues estas iniciativas tienen una gran acogida y se desbordan un poquito pues esas previsiones. Hoy nos reunimos aquí para esta charla, esta presentación de este libro del Palacio y Casas Señoriales de España, y en nombre de la Fundación pues solamente quería ahora darles la bienvenida y darle la palabra a las personas que han hecho posible que estemos hoy aquí, que han organizado esta magnífica iniciativa. En primer lugar, a don Santiago Fernández de Calella, director de la editorial Turner, que nos va a contextualizar un poco el evento. Gracias. Muchísimas gracias, Álvaro. Bienvenidos a todos. Buenas tardes. Muchísimas gracias en primer lugar a la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno por acogernos en estas magníficas instalaciones y darles a todos las gracias por estar aquí. Y es un día especial para nosotros, es un día que es la puesta de largo de un libro que hemos publicado, Palacios y Casas Señoriales de España. Es un libro que se ha hecho contrarreloj. Hemos estado 10 meses con un equipo de personas recorriendo 38 palacios y casas históricas alrededor de España, por todo el territorio nacional, y para nosotros es un gran placer poder publicar este libro porque cuenta lo que es un patrimonio que muchas veces se pasa por alto, no se conoce, y reunir 38 casas especiales como estas en un solo volumen, pues realmente para nosotros es algo de lo que nos sentimos sumamente orgullosos, y que justamente lo que queremos en esta tarde-noche es un poco darle el protagonismo no tanto a las casas y palacios, sino más bien a sus propietarios, que aquí hemos conseguido reunir a 3 de ellos, ¿no? Realmente no tomamos en cuenta el enorme esfuerzo y la complicación que representa el que uno de estos grandísimos patrimonios caigan en manos, por herencia, de personas que tienen que mantenerlo y que además se sienten con una obligación moral, de alguna forma, de mantener aquello y de, por otro lado, también que se pueda visitar, que se pueda ver, que se pueda estudiar, ¿no? En el libro de hoy, el autor del libro, Ignacio González Varas, que es un catedrático de Historia de la Arquitectura, realmente ha hecho un trabajo excepcional en la puesta en valor de lo que es estos palacios, a través de una descripción técnica arquitectónica dentro de un contexto histórico de cómo han ido evolucionando estos palacios, y también con una documentación fotográfica muy importante. Fotografías no solo de su estado actual hoy, sino también de una pequeña selección en cada uno de los casos de fotografías históricas de importancia. Dicho esto, la idea que tenemos en cuanto a la organización de este evento hoy es que cada uno de los presentes aquí nos hable durante 5 minutos aproximadamente de sus casos concretos y de cómo se formula, para luego entrar en un coloquio donde la palabra pasará de unos a otros, con esa idea de alguna forma de hacer una discusión lo más rica posible y que nos podamos llevar a casa
pues una serie de conclusiones, o quizá no sean tanto conclusiones, sino más bien signos de interrogación. Dicho esto, me gustaría pasarle la palabra a Javier Bahamonde, que es presidente de la Fundación de Casas Históricas y Singulares y a su vez es propietario. Por favor, Javier. Muchas gracias. Buenas tardes, señoras y señores. Muchas gracias a la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán por habernos invitado hoy y a la editorial Turner por publicar este libro que creo que viene en un momento muy oportuno, como todo lo que sea hablar de nuestro patrimonio. El patrimonio histórico español es un hecho sabido y conocido, es de los más importantes del mundo. El patrimonio histórico español de titularidad privada es enorme. Fundamentalmente hay tres tipos de propietarios: el Estado, la Iglesia y los particulares. ¿Qué hacemos los particulares por nuestro patrimonio? Muchísimo, muchísimo. Hacemos obras casi heroicas. Hacemos obras de mantenimiento con muy poco apoyo de lo que son los poderes sociales, de lo que es la sociedad. Quizá porque no sabemos transmitir bien en qué repercute la conservación de estos bienes. La conservación de estos bienes, la gente puede relacionarla simplemente con el disfrute, con el gusto, sí, lo hay, por supuesto, pero la conservación de estos bienes es vital si queremos conservar nuestra identidad cultural, si queremos conservar y mantener y crear un turismo de calidad, si queremos mantener lo que es nuestra historia. Sin el patrimonio histórico titular privada quedaría completamente mutilada. Los esfuerzos de los propietarios, yo a título personal, y en este momento hablo un poco más, desde la Asociación de Propietarios de Casas Históricas, que desde 24 años pues estamos intentando conseguir cosas en beneficio de este mantenimiento, nos sentimos preocupados porque no se percibe bien en la sociedad este problema, no se percibe bien esta dificultad y los organismos competentes tampoco actúan en forma adecuada. ¿Qué sería conveniente para que el patrimonio histórico se conservase de manera más fácil y más eficaz? Tener un apoyo primero de la sociedad y después de las administraciones. Apoyo que inicialmente debe traducirse en exenciones fiscales, ya sean de tipo del IBI o fundamentalmente de que no haya límites para que el dinero invertido en la recuperación del patrimonio tenga exención, es decir, que se considere el propietario privado igual que una sociedad a estos efectos. Esto es fundamental. Es muy difícil mantener una casa, es una cuestión de vocación, muchas son heredadas, otras son adquiridas. En cualquier caso, siempre hay un alma que lucha por mantenerlas. Es un tema muy difícil y es peligrosísimo que dejemos pasar el momento de conservarlas. Parece que sí, que hay un pequeño momento de renacer, la gente se preocupa un poco más, iniciativas como este libro, que es una antología de propiedades históricas muy buena y muy interesante, pero falta conectar, coordinar todo este trabajo de los propietarios, todo ese trabajo abnegado y de un valor social enorme, falta conectarlo con una política adecuada que debería venir de la mano de una ley de mecenazgo que cumpliese y que contemplase todos estos esfuerzos. Yo lo que quería transmitiros fundamentalmente eso: cuando se está conservando una casa histórica, el propietario está sufriendo, trabajando, esforzándose, invirtiendo su dinero a fondo perdido, no se obtienen plusvalías con este tipo de inversiones, y lo que está es haciendo una labor de amplio valor social, una labor en beneficio de todos, y que la sociedad debe corresponder a esto. Y con esto yo creo que como primera intervención, si os parece, pues pasamos. Muchísimas gracias. Y dicho esto, le toca el turno a Javier Bahamonde. No. Ay, perdón, a Juan Armada, no. Perdón. A mí, entonces, buenas tardes a todos. Agradezco igualmente a la editorial Turner la iniciativa de hacer este libro. Agradezco también a la editorial Turner que dentro de la selección de infinitos, miles o cientos de edificios, incluyera el nuestro como uno de ellos, que es lo que me ha permitido estar hoy aquí. Y tercero, también igualmente a la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán, de la que soy relativamente asiduo a las conferencias, porque organizan una gran cantidad de conferencias muy interesantes en muchos temas y en los que a mí me afectan, desde luego, de jardinería o casas históricas o villas. Pues he venido a varias y he disfrutado mucho con ellas. Pero bueno, vamos a hablar un poco sobre el caso, o decir el caso
de lo que yo puedo hablar, que es sobre el Pazo de Santa Cruz de Ribadulla. Yo no sé, algunos de los que están aquí si lo conocen, porque les conozco yo a ellos de que hayan estado ahí, y algunos habrán estado sin que yo los conozca. Pero sí comentaba que efectivamente es un caso un poco singular, y repasando el libro que me entregaron ayer por la tarde para ojearlo un poco, se ve que es algo distinto, no mucho, pero de todo lo que reúne ahí, porque tiene una parte agrícola, una parte artística, una parte pública, una parte jardinera, y todo ese conjunto necesita pues como una armonía que se conserva, pues en este caso progresivamente, hay que decir, desde hace 500 años, dentro de la misma familia. Entonces, pues en este momento me toca a mí, como propietario, y a mi madre que vive como usufructuaria desde luego, pues conservarlo lo mejor posible y en lo que seamos capaces engrandecerlo. En ese sentido, pues hay que pensar cómo se mantiene todo ese conjunto que tiene una parte agrícola poco rentable, una parte turística poco rentable o nada, y mucho trabajo, que tampoco se paga, claro. Entonces, hay una máxima que siempre decimos, que en estos sitios no se pueden hacer chapuzas. Quiere decirse que tampoco puedes hacer obras de emergencia de mala calidad. Tienes que tratar con los mejores profesionales en cada momento, bien sean arquitectos, bien sean maestros de obras, bien sean, en nuestro caso, del mundo agrario, agricultores, ganaderos, y con influirles o imbuirles la visión que puede tener una persona que viene de fuera y que considera que eso tiene que estar pues en perfecto estado en todo momento. Si además, aunque sea poco, le cobras por la visita, tienen derecho a exigir, o se consideran derecho a exigir, que tiene que estar mucho mejor. Y entonces acaban mentalmente uniéndonos o pensando que el particular es como la administración. O sea, los parques públicos o los parques de propiedad pública, pues tiene que ser del mismo estilo en todas las circunstancias, y no es así. Primero, la administración, yo digo, siempre es todopoderosa. Eso yo lo aprendí cuando empezaba a estudiar la diferencia entre la administración y el particular. La administración tiene unos poderes que los particulares no pueden, y entonces pueden hacer una serie de inversiones que los particulares no pueden. Pero el particular tiene una ventaja muy grande, y es que es en general muy eficiente con el dinero que se gasta, porque lo cuida y lo mira de una manera distinta que un empleado público. Y en ese sentido, pues yo no quiero presumir, pero me conocen, yo he estado a lo largo de mi vida profesional trabajando en la administración, y los últimos 24 años en la conservación del Jardín Botánico de Madrid, y he visto lo que es funcionar la administración y veo cómo tenemos que funcionar nosotros. Y en ese sentido yo creo que hay que valorar mucho, y no tanto a nosotros sino a los demás, pero yo hablo de nosotros, el esfuerzo que se hace por mantenerlo a un nivel y a una calidad pues suficiente. Hay que entender, lo más importante, hay que entender la propiedad, el sentido, la historia, y una vez entendido, ir siempre en una dirección pues definida y paulatina, pero constante. Y yo creo que ya así para hablar ya hablo bastante. Muchísimas gracias, Juan. Joaquín Güell. Pues nada, me sumo al agradecimiento a la Fundación y la enhorabuena a la editorial, porque realmente el libro es precioso. Supongo que algunos ya lo tenéis, yo lo vi ayer también y me pareció realmente bonito y bien escrito, o sea que enhorabuena. Yo, en vez de hablar de la administración y de impuestos, que realmente es un tema absolutamente clave, voy a dar algunas reflexiones más, digamos, familiares, quizá un poco más íntimas, ¿no? Estas casas pasan por muchos momentos difíciles, pero hay momentos que son realmente críticos, que son el momento de la herencia, ¿no? Y esos momentos son pequeños milagros, una vez que han desaparecido las instituciones que protegían estos inmuebles en esos momentos, fundamentalmente el mayorazgo, o en Cataluña la figura del hereu, ¿no? Y yo he vivido ya dos, una la de mi abuelo y muy recientemente la de mi padre, que murió hace poco tiempo. De hecho, acepté la herencia de la casa la semana pasada, os comentaba como anécdota, y por lo tanto lo tengo muy reciente. Y quería subrayar que cada uno de estos momentos es un milagro económico y es un milagro anímico, emocional, ¿no?
porque además son asuntos que están generalmente ligados, ¿no? Cuando la herencia es para todos, se complica mucho que se preserve la casa dentro de la familia, pero emocionalmente es más fácil, porque no hay nadie que queda, digamos, privilegiado. Cuando pasa lo contrario, pues pasa lo contrario, ¿no? Y por lo tanto yo creo que hace falta mucho cariño entre los herederos y al activo, a la casa, para que las cosas se hagan bien, ¿no? Y en eso estoy, y eso es un momento muy complicado, ¿no? Mis hermanas, tengo 2 hermanas, se han portado colosal, están apoyando mucho y facilitan mucho este momento, ¿no? Mi padre tenía como absoluta prioridad que se mantuviera la casa y por eso ha privilegiado a uno de los hermanos, que en este caso soy yo, lo cual también conlleva un gasto fiscal muy superior a quien lo hereda, que en este caso soy yo, y como además es en Cataluña, pues podéis imaginar que el impuesto es muy relevante. Pero quería subrayar que, aparte de lo que haga la Administración y demás, creo que el entorno familiar y el cariño entre las personas y a las casas son esenciales, ¿no? Luego está el mantenimiento de la casa, y eso es el día a día, el año a año, y eso evidentemente es carísimo. Sería muy conveniente que alguna de estas medidas que comentabais se pusiera en práctica. Pero luego está otra vez también el aspecto, digamos, más anímico, ¿no? Que es cómo se enfoca la propiedad de una casa de este tipo, ¿no? Y yo creo que el error, inevitable por otra parte, es pensar en que hay que mantenerlas. Yo creo que hay que pensar que hay que disfrutarlas. Y el enfoque tiene que ser ese, o sea, hay que vivirlas y disfrutarlas. Muchas de estas casas, en nuestro mundo en que conviven 3 y hasta 4 generaciones, acaban siendo vividas por, lógicamente, el propietario, que suele ser el mayor. No hay un niño durante décadas. En la casa de mis padres, los primeros niños que ha habido son mis hijos y sobrinos, porque durante mucho tiempo el propietario era un señor de 80 años, cuyos hijos ya no vivían ahí, en casas enormes, muy bonitas, con jardines muy bonitos, y no había perros, no había niños. Creo que es esencial también vivir las casas y disfrutarlas, ¿no? Y quizá una buena medida es invitaros a todos a que vengáis a visitarla. Joaquín, muchísimas gracias. Y por último, Álvaro, en esta primera ronda. Fenomenal, pues muchas gracias. Yo como representante de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, creo que podemos aportar pues una perspectiva diferente, en el sentido de que no somos un propietario privado al uso, como es la mayor parte de los que estáis aquí representados. Puedo contar un poco precisamente cómo una fundación se hace cargo de un patrimonio que tiene este gran valor histórico-artístico y cómo lo conserva y lo difunde en la sociedad. Ya que juego en casa, he aprovechado para que podáis ver algunas de las fotografías del Palacio de los Golfines de Abajo en Cáceres, mientras yo hablo, que será mucho más interesante ver las fotografías que lo que os pueda contar. El Palacio de los Golfines de Abajo en Cáceres, ya en vida de nuestra fundadora, de doña Tatiana, pues tuvo un gran esfuerzo, sobre todo ayudado por quien entonces era su mano derecha y ahora es el presidente de la Fundación, don Teodoro Sánchez Ávila, unas fuertes inversiones para rehabilitarlo y mantenerlo. A partir de que la Fundación hereda pues ese patrimonio, pues ahí también hay una decisión importante del patronato sobre que ese tipo de conservación del palacio, pues un poco la línea de lo que decía Joaquín, para una familia es disfrutarlo. Para nosotros como fundación, el patronato tiene la conciencia de que su deber es abrirlo a la sociedad y difundirlo. En los que conocen el casco histórico de Cáceres, pues es una maravilla y hay muchos palacios que se conservan muy bien, pero que hay muy pocos que se puedan abrir al público de los palacios que han sido familiares. Entonces, bueno, iniciamos un trabajo de 2 años con un equipo de museólogas de la Universidad de Extremadura, de historiadoras del arte, conservadores, etcétera, y pudimos abrirlo pues al público en septiembre de 2015. El museo, pues ahora mismo tiene un valor especial, que es mostrar un poco las piezas en su contexto histórico original. Lo que hacemos es abrirlo a todo el que quiera. Son visitas guiadas durante todos los días. Hay 5 visitas guiadas por grupos pequeños
porque entendemos que la visita tiene que transmitir pues lo que era vivir en ese palacio, el contexto histórico, social, familiar, para que la gente lo pueda apreciar bien. Y en ese sentido pues ayuda mucho que esas visitas sean cuidadas y hechas por personal especializado. Desde entonces pues el impacto social ha sido muy importante en la ciudad de Cáceres, de la apertura del palacio. Bueno, hemos contribuido pues a un nuevo atractivo para la ciudad, está al lado de la Catedral de Santa María, y luego se ha contribuido también a que haya ese conocimiento histórico de lo que es Cáceres, con un turismo cultural de calidad, ¿no? La verdad es que ahí en la ciudad están muy ilusionados con el palacio, porque está contribuyendo también a esa actividad cultural. Ahí estamos haciendo también un foco de actividades culturales pues a través de conferencias, de cursos. Tenemos también una línea de colaboración con todas las administraciones, las fundaciones también de la ciudad para algunas actividades, de tal manera que bueno, queremos dinamizar también pues toda la vida cultural en torno al patrimonio histórico-artístico. Desde ese punto de vista pues es una experiencia diferente, pero que desde una fundación pues se entendía que, aunque lógicamente esto es una inversión también totalmente a fondo perdido, pues era un poco responsabilidad de invertir en el patrimonio también para ponerlo al alcance de todos. Y yo creo que nada más, así un poco para presentaros el palacio, y muchas gracias. Álvaro, muchas gracias. Una aclaración, ya que nos han recriminado varias personas que el libro lo acaban de ver. El libro llegó el primer libro a la editorial el viernes por la tarde, o sea que empezamos ayer a moverlo un poquito, pero o sea, está recién salido del horno, lo que se dice. Empezamos ahora lo que es la discusión y este coloquio, y me gustaría empezar por Javier en una cosa que he mencionado anteriormente, que es cómo se compara España con otros países de nuestro entorno. Pues mira, España en líneas generales tiene el segundo patrimonio histórico de Europa, después de Italia, y en términos de patrimonio privado pues debe estar parecido. Lo que se diferencia a España del resto de Europa es que aquí cada uno andamos por nuestros caminos en vez de asociarnos y de unirnos. Te comentaba que nuestra asociación de propietarios en España tiene 700 socios, en Francia 7.000, en Italia 18.000, en Inglaterra 20.000. Claro, esto es un tema muy español, cada uno va por su lado. El resultado es que nadie se da cuenta, nadie nos escucha, nadie nos apoya, y la defensa, efectivamente, estoy muy de acuerdo con Joaquín en que las casas, ante todo, son para disfrutarlas. Pero bueno, cuando hay que poner una cubierta nueva, hay que poner una cubierta nueva, y tú la disfrutas muchísimo, pero la factura de la cubierta te deja temblando. Yo insistiendo un poco en que creo que primero todos nosotros tenemos que darnos cuenta de que estamos haciendo los propietarios un trabajo en beneficio de la sociedad, y después el Estado. Decías también una cosa interesante, decías tú, Álvaro, el tema del turismo es fundamental, es fundamental. Nosotros tenemos un turismo importantísimo, de baja categoría en su mayoría. La única forma de atraer un turismo importante a España es traer un turismo cultural, y un turismo cultural por supuesto que lo trae el Museo del Prado y las grandes catedrales, pero también en comarcas deprimidas, en comarcas que están en vías de despoblación, la Casona, el Viejo Palacio, la Vieja Iglesia, pueden generar rutas, pueden fijar población, pueden dar riqueza. Es muy importante no solo el gran patrimonio, no solo el Palacio Real, sino todas las casas que pueden agruparse, que pueden hacer rutas turísticas. Esto es fundamental. Por otra parte, si se puede rehabilitar con más facilidad, si se puede recuperar más patrimonio, se va a generar la recuperación de oficios, que es un tema perdido totalmente en España y que hace que muchas rehabilitaciones sean costosísimas. Aquí pues encontrar un buen escayolista es muy difícil, encontrar un buen ebanista es muy difícil, encontrar un herrero es una cosa imposible. Todo esto ha ido desapareciendo porque no se hace este tipo de obras, no se demanda. Y esto es otra de las repercusiones, es decir, mantener vivas las casas, viviéndolas, conservándolas, manteniéndolas. También después hay tamaños diferentes de casas. Hay casas que son asumibles y hay casas que son casi inasumibles si no se dotan de algún apoyo, digamos, lucrativo, de alguna utilidad lucrativa por su tamaño, por su extensión.
Los jardines son muy difíciles, lo que decía muy bien Juan, porque son seres vivos, esos requieren atención día a día, mes a mes y todos los años. Las casas a veces menos, pero también. Yo creo que el patrimonio histórico de titularidad privada en España debe ser muy parecido al otro respecto a Europa, el segundo después de Italia, y lo que creo que nos hace falta más sensibilidad de la sociedad, más conciencia de la importancia que tiene y más apoyo de todas las instituciones de la administración, fundamentalmente la todopoderosa administración, para su conservación. No sé si contesto. Sí, totalmente. Y yo creo que hay una cosa que ha salido ya en varias ocasiones en estas media hora que llevamos, que es un poco el que la sociedad tiene que tomar conciencia. Hay que, los propietarios de alguna forma, pues tienen que hacer un gran esfuerzo de comunicación y de convencer a la sociedad de que se está haciendo un servicio en bien de la sociedad a través de mantener un patrimonio histórico importante. Juan, yo tengo una pregunta para ti. Eres ingeniero agrónomo, tienes una relación muy especial con las plantas, con el mundo de la botánica. Parte del Palacio de Santa Cruz, de alguna forma, tiene una explotación agrícola. ¿Cómo funciona eso? Bueno, pues es una cosa un poco compleja. El origen, desde luego, tenía una explotación agrícola de siempre para producir aquellos bienes que no eran las fuentes de renta. O sea, históricamente las fuentes de renta eran cereales, que hoy se pagaban rentas en maíz o rentas en centeno o también en animales, y entonces, y también en vino, pero menos, y entonces ahí se producía históricamente vino, se producía ganado para tener leche, gallinas, en fin, para tener huevos, se producía el aceite de los olivos, que son muy conocidos en la foto de Santa Cruz. Entonces era una producción doméstica que básicamente no se vendía más que unos excedentes pequeños. De eso pasó a una explotación agraria de venta, que la primera transformación que yo recuerdo fue cuando se extendió el sistema de frío para la conservación de la leche, y entonces se desarrollaron las granjas lecheras en Galicia y la recogida de leche, porque antiguamente lo que se hacía era quesos, no se podía hacer nada con la leche y no eran vacas lecheras, eran vacas, llamamos, de trabajo. Y el vino, pues siempre se ha vendido el que se producía en la zona, ¿no? Eso pues no es nada con el cambio de la agricultura en general, y en nuestro caso, pues mi padre en un momento determinado decidió, de siempre tenía afición, pero a montar un vivero de plantas ornamentales fundamentalmente basado en la colección de camelias antiguas que hay en Santa Cruz, y eso es pues un núcleo de producción dentro de Santa Cruz. Las visitas pues no dan ni para mantenerlas. Lo único que deberían de producir es que paguen la persona que les cobra la entrada, que eso es de las que parece imposible, pero de hecho el coste de una persona para vigilar mínimamente pues necesitas bastantes visitas, y como está alejado a 20 kilómetros de ciudad, pues tampoco hay tantísimas. Cerca de nosotros está Oca, que tiene muchísimas más visitas. Pero además el visitante, en general el español, si lo generalizas mucho, no es tan entendido, o aprecia bien, pero no le parece caro lo que paga por lo que ve. De tal manera que 5 euros parece muchísimo y piensas que te están cobrando mucho por ver un jardín que al fin y al cabo pues ves un parque público y es gratis. Entonces, esa mentalidad no lo dicen tan claro, pero hay un fondo, quiere decirse. A mí me dijo, y eso me ha valido muchísimo, el director del Museo de las Atarazanas de Barcelona, le pregunté yo hace muchos años que qué tal le funcionaba la tienda, y me dijo: desengáñate, la gente primero come y luego regala. O sea que ahora, con la cultura actual, es mucho más normal ir a un restaurante que te cobren 50 euros por una comida o 40, que visitar un jardín como el nuestro y pagar 5 euros. Quiero decir que con eso pues mantienes muy poco, pero entre todos los sumandos pequeños pues es con lo que tenemos que
organizarlo, más, como bien decías, aportaciones externas para hacer obras extraordinarias, que constantemente tienes que hacer obras extraordinarias. Yo digo muchas veces que convivimos con la naturaleza, quiere decirse, no digo como en Estados Unidos, que como son las casas de madera, viene un ciclón y desaparecen, pero vamos, aquí ciclones hay frecuentísimamente, tiran muchísimos árboles, tiran muros, y hay que irlo rehaciendo, y rehacer un muro de mampostería pues es muy caro, y sacar árboles de sitios inverosímiles es muy caro, y así sucesivamente. Y yo no sé si con eso te he contestado algo. Yo creo que sí, que la agricultura no da. No. En este tipo de lo que yo me refiero, no, hay agricultura andaluza o del centro de España, que es otra cosa, ¿no? O la del Valle del Ebro. Y es un problema de tamaño, de economía de escala, sí, fundamentalmente, que es lo típico de la agricultura. Vamos, por otro lado, al caso de Joaquín, que es un palacio que está dentro de lo que sería el área metropolitana de Barcelona, que también le da ya por su posición unas características radicalmente distintas. Sí, de hecho no solo está dentro del área metropolitana, sino que para los que conozcáis Barcelona está en la Plaza Bonanova, que es, no sé a qué sería equivalente, pero vamos, muy cerca de aquí estaría, digamos, ¿no? O sea que está en un sitio muy céntrico y de hecho muy bueno para vivir, muy agradable para vivir, pues una zona de San Gervasio que está muy bien, ¿no? Pero estaba escuchándoos y tratando de aprender, ¿no? Porque como os decía antes, yo creo que cada generación va a tener que imprimir su carácter a la forma de tener la casa, ¿no? Mi padre durante sus 30 años y mi abuelo antes no ha abierto nunca la casa. O sea, la visión era de que esta es nuestra casa, no tenemos ninguna ayuda, pagamos un IBI muy relevante, pagamos impuestos, pero es nuestra casa, ¿no? Hasta el punto de que no dejó alquilarla ni un día para hacer un rodaje, nada de nada, ¿no? Y evidentemente, como vosotros decís, eso es insostenible a largo plazo, ¿no? Entonces yo creo que uno tiene que aprender, la administración es esencial, pero tampoco quiero que esto se convierta solo en una reivindicación, ¿no? Y creo que muchos de los que estamos aquí somos liberales y creemos en el esfuerzo individual y que cada uno tiene que sacar sus castañas del fuego, ¿no? Y por eso me pregunto cuál es el equilibrio correcto, ¿no? De qué tipo de ingresos deberíamos tener, no sé si son algunas cenas al año, más bien pequeñas o no, si es abrir el jardín, si es algún rodaje, todo eso desvirtúa un poco la casa quizá, pero me temo que va a ser inevitable, ¿no? Yo estoy un poco en esa reflexión y todo lo que me podáis decir vosotros y muchos de los que estáis aquí, que sé que también tenéis que aguantar vuestros patrimonios y disfrutarlos, me va a ser muy útil porque no es evidente, ¿no? Yo creo que lo mejor de nuestra casa, yo diría, y para los que la habéis visitado, es que realmente es una casa. Con los muebles de la casa no hay una sensación ni de que se visita, ni de que hay un recorrido, ni de que se hace nada para otros, ¿no? Y lo peor quizá también es eso, que es verdad que es un patrimonio que habrá que enseñarlo porque tiene valor para todos, ¿no? Mira, yo respecto a rodajes te puedo decir que el año pasado, en verano, se rodó un día unas escenas de una película que se ha estrenado hace unos meses, que ahora os cuento, y que nos dio muchísima lata porque querían que el maíz tuviera una altura determinada para cuando rodaran. Y le dije, ¿cuándo vais a rodar? Y dice, pues depende. Y digo yo, pues es que el maíz crece todos los días y un día te lo encuentras con 50 centímetros y otro día con 2 metros. O sea que tenéis que definirlo y, bueno, muy complicado. Y tuvimos que negociar. Le dije, si vais a estropear el maíz lo tenéis que pagar porque yo no cultivo el maíz para que lo estropeen. En fin, después de todo eso, pues se rodó la película, un día entero rodaje, vinieron 40 personas o yo que sé cuántas, muchísimas. Y esta se estrenó este otoño, que se llama La sombra de la ley, me parece que es una que ha habido, que es en Barcelona, en los años 20, como justo antes de pues, la Semana Trágica o algo así, no sé, en los años 20. Y efectivamente sale la escena que rodaron, que es en el Paseo de los Olivos, una persecución de coches, que uno pues, da una voltereta y, en fin, si alguno lo ve, pues ya le sonará. Yo pensé que nadie se había dado cuenta que una película que el ambiente es Barcelona, pues que pensaran que había sido en Galicia, la productora era gallega, pero ahí no decía dónde era. Pues me he enterado estos días que han venido varias personas que vieron la escena de los Olivos, buscaron dónde era y vinieron a verlos. Y yo digo, pero qué barbaridad, ¿cómo lo han venido a ver? Pues entonces, ¿eso te da turistas? Pues serían 5, porque no se ha enterado nada del año. El año anterior, o hace 2 años, hubo en el Premio Planeta un libro que se llamaba, de Mercedes Redondo, ¿cómo se llama? Todo esto, no, bueno, le dieron el Premio Planeta a Mercedes Redondo, pues ese.
y era sobre la Ribera Sacra. Eso lo ha leído mucha más gente porque era Pepino Belaneta, ahora no me acuerdo el nombre, pero ya saldrá. Y era en la Ribera Sacra en Galicia, es de una trilogía, pero resulta que la autora se inspiró para describir lo que describía en la Ribera Sacra en una visita a Santa Cruz, parece ser. Y entonces los que leen el libro se dan cuenta de que no es en la Ribera Sacra, es en Santa Cruz, y vienen a Santa Cruz a ver dónde era la Ribera Sacra esta que leyeron en el libro. Y esos hay más, muchos más, y hay visitas poco menos que culturales, entre comillas, para ver lo de la... Pues esas publicidades pues tienen un valor. Otra vez Alejandro Sanz rodó un trocitín de un videoclip, que un videoclip dura 2 minutos o 3, una cosa así, en Santa Cruz o en Los Olivos también. Pues lo vieron muchísima gente, que yo no veo los videoclips, pero la gente los ve mucho. Y entonces venían también, bueno, pues con eso dices, ¿tendréis cola de visitantes? No, para nada, ¿eh? O sea, la mayoría de los días hay muy poco, pero son anécdotas. Y otra anécdota de ese tipo es que, eso me lo contaron, un matrimonio español estaba en Francia viendo jardines y vio una exposición, en la exposición el Paseo de los Olivos. Y les pregunto, oiga, yo quiero ver esto porque me gusta mucho dónde está. Y le dijeron, se tiene usted que ir porque esto no está en Francia, está en Galicia. Y vinieron a verlo y lo contaron. Bueno, pues la gente, y siempre hay de todo que se fijan, ¿eh? Pues no sé si con eso ves un poco las ideas de lo que puedes llegar a sacar. ¿Alquiláis la casa para eventos y no, cosas la así? casa No, absolutamente no. Nada, ¿no? Nada, por dentro nada. Eso mientras... Iba a decir mientras viva yo, no lo sé. Pero vamos, la casa está cerrada a cualquier... No a los amigos, pero a cualquier visita. Y es más, ahora digo yo, como ha cambiado todo, que ni siquiera deberían de hacerse fotos con móviles, porque una foto con un móvil está en el globo terráqueo. O sea que, pues entonces, si lo ha visto uno, lo ven todos, o lo tienen derecho a ver todos. Volvemos a decir lo mismo, la gente tiene derecho a lo de los demás. Entonces dice, pues si alguien lo vio, pues tú sacabas una foto, te la llevas a tu casa y no la ponías en el globo terráqueo. Pero un australiano dice, he visto la foto de usted, pues como Los Olivos, que lo vieron en Francia, y así sucesivamente. O sea, la casa por ahora está cerrada, lo demás está abierto, las demás dependencias. De todas formas, Joaquín... Perdón. No, perfecto. Yo, Joaquín, quiero decirte que vía ingreso por visitas es muy difícil rentabilizar nada. Es muy difícil. Lo que dice Juan, te cuesta a la persona que cobra, a la persona que lo enseña. Es muy difícil que rentabilices nada. Efectivamente, es dramática tomar la decisión de enseñar tu propia casa. Claro, es una decisión personal, en cada caso hay que valorarla, pero yo creo que la rentabilidad puede ir más por cosas, como tú decías antes, pequeñas cenas, pequeñas cosas, porque la gota esa de los 3 euros que te pagan por verlo, pasado el primer año de curiosidad, o entras en una agencia de japoneses que te trae 2.000 japoneses todos los días, con lo cual te destrozan la casa y te han arruinado, o no vas a obtener nada por esa vía, nada sustancioso económicamente. Luego está, perdón... Es que sí, Pilatos, por ejemplo, sí es rentable. Sí, pero... Por decir, y yo no sé otros de ese estilo, pero son muy pocos. Son muy pocos y rentable, sí, bueno. Bueno, pues sí. menos que lo demás. Menos que lo demás, exactamente. Y luego está el otro ángulo que antes apuntaba, que es hasta qué punto uno tiene la obligación de enseñarla, ¿no? O sea, si es un patrimonio relevante, o tampoco vamos a exagerar, pero en fin, si es algo que tiene una historia especial, si uno tiene la obligación moral de enseñarla, ¿no? Que es otra pregunta que a veces me hago, ¿no? Nuestra casa fue la última morada de Machado antes de salir a Colliure y morir. Veo aquí a alguien que tiene una casa donde empezó Machado, ¿no? Y vinieron pues los de, no sé si eran una asociación de Antonio Machado, en fin, que querían hacer un acto y tal. ¿Hasta qué punto tienes que hacerlo? Yo supongo que sí. O sea, no es tan evidente que puedas tener esa casa cerrada, los muebles de Gaudí, una serie de activos o de muebles o de bienes que quizás sí que uno tiene la obligación de enseñar, y es algo que también me pregunto y me planteo, ¿no? Como veis, yo estoy más en fase de preguntarme que de contestaros, ¿no? Pero todas las reflexiones que tengáis me son útiles, ¿no? Yo ya digo que el caso de nuestra casa pues no está abierta al público, ni se hacen actos, ni cenas, ni cobrando. Hay gente que dice, pues si cobran mucho, pues te compensa. Pues es posible, yo no digo ni sí ni no, porque es que es muy difícil decirlo, pero
pero una vez que se abre es decisivo, ¿eh? Ya no hay vuelta atrás, ¿eh? Porque la sociedad te lo exigirá. En general a la gente le gusta ver lo que no ven los demás, eso ya para empezar. Pero claro, los demás quieren ver lo que han visto los otros. Es el elemento de la experiencia. ¿No? Lo que está de moda hoy, que son experiencias. Bueno, pues ¿no? eso. Que es ir a ver algo que nadie puede ver. Claro, claro. Que no es visitable. Exacto. Lo que pasa es que realmente yo no veo la obligación moral de exhibir este patrimonio. No la veo. La obligación legal, desde luego, tendría que estar en proporción directa a los beneficios recibidos de la sociedad. Porque, bueno, si la sociedad nada te da, como propietario no veo qué obligación tiene el señor que se compra un piso de última construcción, que porque paga un montón de millones de euros de enseñarlo, si muchos mortales también pueden tener curiosidad. Es lo mismo. Bueno, tú has tenido el buen gusto de encargarle tus sofás a Gaudí, otro se los encargó al carpintero del pueblo. ¿Qué has hecho? Has arriesgado promocionando un valor artístico con la figura de Gaudí. A lo mejor has estado sentado más incómodo, has gastado muchísimo más en rehabilitación, y encima de que has creado una obra de arte tienes que ponerla al servicio de los demás así porque sí. La verdad, yo no lo veo. Yo creo muy poco en que la propiedad privada en general tenga que estar al servicio público así sin más. Y en esto meto la propiedad histórica, la propiedad no histórica, cualquier propiedad. La propiedad histórica tiene un interés general, enriquece donde se asienta geográficamente, tiene una visión pública, la mayoría de ella, y eso me parece fenomenal. Cuando uno hace una casa, sabe que está interrelacionando con el espacio. Interrelacionando con el espacio, es decir, que tú estás poniendo a la disposición visual de todo el mundo esa obra de arte. Pero las artes interiores, las artes mayores, la pintura de tu casa, pues mira, el que tiene la suerte de tener un Greco tiene un Greco, y el que tiene una lámina de 30 céntimos tiene una lámina de 30 céntimos, pero tiene el mismo derecho a tenerla. Cosa diferente es que el propietario de algo histórico sienta el placer, porque pues es un placer, de colaborar en su difusión. Lo que tú decías, pues una cosa de Machado, que se va aquí, que quieren hacer algo, es que a mí me gusta tanto hacerlo que lo hago, pero no por obligación moral. En definitiva, tú has tenido, o tu familia ha tenido la generosidad de acoger a Machado un día, y después resulta que le ha salido una renta vitalicia de que tiene que exhibir que ha recogido a Machado. Esto es que así nadie haría obras buenas. Por ser justos, déjame aclarar que era durante la guerra cuando incautaron la casa. Bueno, entonces por ser justos. Peor, si te la han incautado, derivado de ese hecho, tú no tienes ninguna obligación, a mi entender. La convirtieron en un hospital que fue la última residencia, digamos, antes de ir al exilio. Bueno, fue un fin benéfico y bueno. Pero ya cumplió socialmente como hospital. No, pero lo que dices de Machado, pues yo te contaría otra anécdota también pequeña, si es que son muchas, pero pequeñas. Un buen día, el verano antepasado o el otro, vino un señor que yo no conocía de nada, que estuvo toda la mañana recorriendo Santa Cruz, y al final me contó que era un asturiano aficionadísimo, forofísimo, como lo queráis llamar, conocedor de Jovellanos, y que había venido a Santa Cruz porque Jovellanos pasó pues un mes, bueno, 40 días, Santa Cruz el último año de su vida, y es muy conocido, la estancia en Galicia y todo eso. Entonces tenía interés de sentir más o menos los sitios donde había estado Jovellanos y había leído todo aquello. Y entonces, pues como estuvimos comentando, le dije, pues bueno, suba a casa y ve la vista que se ve desde casa, de dentro de casa, que claro, es distinta porque la ves desde dentro, y no sabe la impresión que tenía este señor pensar que estaba estando en los sitios que podía haber estado viendo Jovellanos. Pues esa persona merece que lo vea y disfrute, pero el 70%, yo no quiero ser crítico, de la gente que visita Santa Cruz, no sé si saben bien que de Jovellanos más que el nombre. O sea, no saben. Los que lo saben. No, le ponen aquí estuvo Jovellanos y dicen, interesante, pero lo viven de una manera distinta que una persona que conoce profundamente a Jovellanos y quiere ver todas sus facetas de su vida. Bueno, pues te puede pasar lo mismo con Machado. No es lo mismo el que te suene Machado, un poco de literatura, a los que saben de Machado.
pues así pasará en muchos, en todos. Sin duda. Es que yo creo que cuando alguien conserva una casa histórica, siempre es porque tiene una sensibilidad y detecta perfectamente a aquella persona que debe recibir, enseñarle, disfrutar con él, y porque eso es enriquecedor del simple cotillado que va allí porque no tiene otra cosa mejor que hacer. Efectivamente, yo creo que la mayoría de las casas históricas que están conservadas y queridas están abiertas a las personas interesadas realmente. Yo creo que la gran mayoría, pocos propietarios que le dices, oye, tengo un amigo que le interesa mucho esto, que no sé qué, te dice, hombre, por favor, encantado, y te sacan los legajos de su archivo. El propietario en general es muy sensible, pero eso es una cosa buena, bonita, pero de ahí a que haya una imposición, ya no digo legal, incluso moral, me parece absolutamente exagerado. Álvaro, yo tenía una pregunta para ti también. En el caso del Palacio de los Golfines, el estar en Cáceres, con un aumento del turismo que ha habido en Cáceres en los últimos años, ¿cómo se ha reflejado? Es decir, ¿cómo eso ha afectado a vuestras cuentas? Bueno, nosotros, como ya decía un poco al principio, somos un caso un poco atípico aquí en esta mesa, en el sentido que somos una fundación que sí tenemos dentro de nuestros fines pues esta obligación, ¿no?, que estábamos hablando, pues de ponerlo al servicio de toda la sociedad, y en eso hemos hecho mucho esfuerzo. Es cierto que se podía haber hecho de una manera o de otra, y creo que en esto pues el patronato fue muy audaz y muy generoso para invertir mucho y mucho esfuerzo en abrirlo al máximo, con un proyecto museístico detrás, etcétera, ¿no? Entonces, eso ha influido en el turismo cultural. Pues estamos todavía en los primeros años, por lo que nos dicen sí, en el sentido que comentaba al principio, que el casco histórico de Cáceres pues es una maravilla, pero la mayor parte de la gente que lo va a ver pues pasea por aquellas calles estupendas como un decorado, porque no entra en ningún sitio. Entonces el hecho de entrar en uno de esos palacios y conocerlo, pues enriquece la visita, incluso desde el punto de vista crematístico. Parece que están muy contentos, porque también ese tipo de contenidos en el turismo cultural prolonga las estancias, y eso hace pues que haya más pernoctaciones, que haya también más rendimiento a la hostelería, etcétera. Sin embargo, nosotros también, en la línea que decía Javier, pues notamos que la visita, nosotros no ganamos dinero, ni muchísimo menos con la entrada que cobramos, que es casi simbólica, y invertimos mucho porque tenemos un personal allí de 3 guías, de seguridad, etcétera. Entonces necesitamos ser fieles un poco a nuestra finalidad educativa, que es sobre todo que la gente entienda lo que está viendo. En ese sentido, creo que quizá podemos ayudar a que valoren más ese patrimonio del que estabais hablando, de esos esfuerzos privados que hacéis en todas las casas, porque quizás si nosotros, como lo tenemos que enseñar, pues ven cómo es ese tipo de vivienda, ese tipo de palacios que se han vivido por una familia desde el siglo XV hasta el siglo XX, y en ese sentido hemos hecho el esfuerzo para que haya toda una argumentación histórica, una serie de materiales de apoyo, de vídeos, haya una visita para que sea una experiencia, ¿no? Y esperamos en eso estar contribuyendo, aunque sea pues modestamente, a que haya un turismo un poquito más intelectual, de más calidad, y que la gente entienda también la necesidad de conservar este patrimonio. Muy bien. Bueno, vamos a ir cerrando el acto, y yo quería hacerles una pregunta a los 4 integrantes de la mesa, que es que cada uno de ellos, y vamos a dejar a Joaquín para el final, que cada uno de ellos, ¿cuál sería el mayor deseo? ¿Qué se puede pedir? Bueno, pedir a la sociedad, pedir a la administración, ¿A la sociedad o a la providencia? Que no, bueno. ¿Que es la mejor? La providencia, que hay que pedir. La providencia yo creo que es la mejor. Pues sí, pero... Eso no suena muy esperanzador. Pues sí, la verdad que es lo que se debe pedir. Yo siempre digo que lo más importante, desde nuestro punto de vista, es que no te den la lata, que no te estén todo el día pidiendo papeles, que no te estén todo el día haciendo informes, haciendo, yo qué sé, la facilidad de legislar por uno que tiene como profesión legislar,
que son las asambleas autonómicas, es horrorosa. Y entonces, pues como tienen que hacer algo, legislan y legislan sobre lo legislado. Y es casi imposible saberse todo lo que te afecta, y solo se puede utilizar cuando les conviene. Si no les conviene utilizarlo, bienvenido sea, porque vas haciendo las cosas lo mejor que sabes, sin necesidad de un añadido administrativo complicadísimo a veces. Pero por todas partes, nosotros tenemos por todas partes posibilidad de que nos den la lata, y cuanta menos sea, mejor. El ayuntamiento, la comunidad, y ya no digamos el Estado. Por parte de impuestos, desde luego, pero pues mira, solamente en Santa Cruz, eso lo he dicho muchas veces, hay la mayor colección de árboles singulares de la Junta de Galicia, la mayor cantidad y mayor cantidad de especies. Todos esos árboles están catalogados y teóricamente, según la legislación, no puedes hacer nada con ellos. Tanto es así que teóricamente no puede pasar ni un vehículo al lado de los árboles. Cuando los árboles se plantan al lado de un camino, y evidentemente pues tiene que pasar por el camino y está el árbol al lado. Pero bueno, cada vez que sucede algo en el árbol, si le tienes que dar un tratamiento, si le tienes que dar, yo que sé, una poda, tendrías que comunicarlo. Eso generaría un flujo tal de peticiones de permisos que no lo puedes mantener ni la administración tramitar. A nosotros nos pasó una vez, se cayó un árbol de los monumentales, que había más, gracias a Dios, pero se cayó uno y lo comunicamos a la Junta. Y no apareció nadie. Y yo dije, bueno, pues esperemos a ver que aparece alguien, porque estaba con su número y todo. Al cabo de un mes o mes y pico, reiteramos la comunicación y preguntamos si es que había que hacer alguna cosa, había alguna subvención para retirarlo y tal. Y llegó una contestación diciendo, resumiendo y traduciéndolo al castellano, háganos lo que sea, pero no tendrán subvención. Y ya está. Y otra vez, en cambio, es cuando pedimos una subvención para podar los olivos, que cuando nos dieron el premio del Olivo Monumental de España, pues pedimos una subvención, que nos concedieron una subvención generosísima, o sea, lo más que se podía conceder. Pero tenía que hacerse en los plazos que pedía la administración, que la poda tenía que ser en el mes de agosto, porque no había más remedio que podar los olivos antes que diera tiempo de tramitar todo el expediente para poderlo hacer. Tenías que pagarlo todo, no lo podías hacer con personal propio, tenía que ser una empresa ajena, tenías que pagar la poda más el IVA no iba incluido en la subvención, y tramitar todo como te decían que lo hicieras. Lo hicimos lo mejor que supimos, y yo creo que lo hicimos muy bien, no es por nada, pero luego pues dieron por bueno lo que hicimos. Quiere decir que aún podían habernos dicho más cosas. Pues si todas estas trabas administrativas se soslayan, por decir así, pues es lo mejor que te puede pasar dentro de todo. Bueno, el mayor deseo, sin duda, es que se conserve el máximo de propiedad histórica de titularidad privada. Efectivamente, esto es un tema de providencia, es muy difícil, son muchos factores los que entran en juego, y partiendo del que decíamos antes, de la colaboración social, de la coordinación administrativa, es muy importante lo que ha dicho Juan. Las trabas, a veces a la obra bien hecha, que no se corresponden con la defensa que tiene la propiedad histórica cuando es la propia administración la que quiere actuar en ella. Tú te ponen todas las trabas para hacer una obra, cuando quieren ellos ampliar una carretera no tienen ninguna traba para destrozar todo lo que has hecho obligado por la administración. Una anécdota y en plan jocoso de un amigo que estaba haciendo unas obras perfectamente hechas con un criterio estupendo, y viene un individuo del organismo autonómico competente y le empieza a poner peros. Tuvo que echarlo, no de malas maneras, porque es persona muy educada. Y mire usted, llevo 800 años conservando esta casa que usted cree que es una maravilla, señal de que sabemos hacerlo mejor que usted. Esto es la realidad. También hay otros propietarios que quieren allanar rápidamente su propiedad para hacer un rascacielos, y en eso sí que hace falta la tutela de la autoridad. Pero el propietario normal, el propietario que conserva su casa, hay que darle un poquito de libertad y un poquito de vuelta y dejarla hacer. Yo, como estamos en Navidad, me uno también a esta lista de la Carta de los Reyes Magos de mis compañeros de mesa, y por añadir algo un poco diferente, en caso de la Fundación, pues
nuestro deseo sería también que muchos jóvenes, pues fruto de todo lo que estamos haciendo, de enseñar el patrimonio y de ver cómo se conserva, etcétera, pues aprendieran a valorarlo mejor y a comprender también el esfuerzo que se hace a nivel privado, que hacéis muchísimos, y luego a nivel institucional otros, pues por mantenerlo, ¿no? Y que esa comprensión yo creo que siempre engendra cariño. Bueno, mi mayor deseo es doble. El primero es cumplir lo que os he dicho antes, es decir, que sienta que estoy disfrutando la casa más que meramente obligado a mantenerla. Y la segunda parte es que la casa pase a la siguiente generación y digamos que esté más o menos como está ahora o incluso mejor, y que la siguiente generación no lo sienta como una imposición. Muy bien, pues dicho todo esto, yo creo que nos vamos a casa con una cantidad de ideas interesantes y esperemos que podamos hacer algo y que el libro que hemos publicado pues contribuya a lo que es dar a conocer estas maravillas y el enorme esfuerzo que estáis haciendo cada uno de vosotros en mantenerlas, ¿no? Muchísimas gracias a la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno por acogernos y muchísimas gracias a la Fundación de Casas Históricas y Singulares por acompañarnos y ser parte de la organización de este evento. Perdón. Un pequeño aviso antes de retirarnos, simplemente les comunico que tenemos el placer de invitarles a un vino español que tendremos, les pediría que fueran los que se puedan quedar saliendo por esta puerta de aquí, porque lo vamos a tener en el zaguán de la entrada. Entonces, como somos bastantes, pues es importante para que luego estemos cómodos que vayan pasando los que se quieran quedar y no se queden por aquí en los pasillos, que si no la movilidad se interrumpe. Y nada más, muchísimas gracias a todos en nombre de la Fundación.